porque vamos a hablar del peso que tu cuello carga cuando te la pasas viendo tu teléfono, o sea, con la cabeza hacia abajo. Y pues ya hablamos un buen rato sobre Juanga y ahora vamos a hablar con Juanma, pero con Juanma Ortega, fisioterapeuta y experto en lesiones de columna vertebral, autor del libro Tu dolor de espalda tiene solución, que se encuentra en los estudios de Radio Fórmula en Ciudad de México. Yo estoy en Radio Fórmula en Mérida, Yucatán, y desde acá nos conectamos para hablar del famoso cuello de texto o el text neck, que ese es el problema que estamos viviendo por andar en una posición no natural, que es voltear a ver a nuestro teléfono todo el tiempo, ver cuáles son los síntomas de este problema, cuáles son las consecuencias, cómo prevenirlo y si ya lo tenemos, cómo darnos cuenta que ya tenemos el problema y cómo podemos solucionarlo si es que hay una solución. Así que saludo a Juanma Ortega, fisioterapeuta y autor del libro Tu dolor de espalda tiene solución. ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Hola Marco, un placer estar contigo y compartir este ratito con vosotros para hablar de ese problema que bueno, está tan acusado hoy en día en la población. Sí, es que vivimos así, o sea, sin darnos cuenta, caímos en una nueva posición y nuestro cuerpo no está diseñado para estar volteando todo el tiempo hacia abajo viendo una pantalla, ¿es correcto? Es totalmente correcto. Nuestro cuerpo realmente está diseñado para que tengamos una posición de hombros estable, que el cuello mire al frente y no como vamos hoy en día, que todos tenemos una herramienta de este tipo y pasamos muchas horas aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando nos ponemos en esa posición, el peso que soporta nuestro cuello va multiplicando a medida que nosotros vayamos bajando la cabeza para mirar la pantalla, hasta llegar a un punto que incluso puede pesar lo mismo que un niño de 6, 7 años, y eso hay que sumarle que está mantenido en el tiempo, ¿no? Que tiramos muchas horas al día con esa posición. O sea, la forma en que el universo, madre naturaleza, Diosito, quien ustedes quieran, nos diseñó es para estar derechitos viendo hacia el frente, no para estar viendo hacia abajo. O sea, nuestro cuerpo no está diseñado para eso y cuando vemos hacia abajo, entonces ahí empieza el problema. ¿Es una lesión o cuál es el text neck o el cuello de texto? ¿Qué es lo que pasa en el cuello? Generalmente el text neck es el nombre que el doctor Fishman le dio en su momento a esa patología, pero realmente los cuadros de síntomas que podemos comprobar en consulta habitualmente son variados, desde dolor de cabeza, dolor que puede irradiar hacia el ojo, sensación de mareos, incluso en algún momento o en algún caso ya más extremo, hasta un poco de náuseas o algún cuadro de vértigo, ¿no? De inestabilidad, provocado principalmente por la compresión a la que sometemos a todo el tejido nervioso y vascular de la zona al estar con la cabeza hacia adelante. Y por cierto, también es importante que los hombros, para sostener el propio equipo que utilizamos, también vienen hacia adelante, provocando una postura muy, muy recogida, demasiado, que no beneficia para nada a la biomecánica y a la posición estable del cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Si tengo qué síntomas, si los puedes repetir. Si tengo esos síntomas, significa que tendría yo que ver a un quiropráctico o empezar un tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas, amigo? Realmente no hay un caso universal, pero por ejemplo lo más llamativo que vemos en una consulta es dolor cervical acompañado de dolor de cabeza, suele ser lo más común. En casos ya un poquito más extremos, pues entran otro tipo de síntomas como el vértigo, el vaído y esa sensación, incluso a veces ya en casos muy, muy extremos, hasta tipo malestar digestivo, como ganas de vomitar por náuseas, ¿no? Ya, eso sería lo más habitual. Por eso, llegados a ese punto, lo más importante sería tomar cartas en el asunto, principalmente para saber qué es lo que debo hacer si tengo que mantener esa postura por obligación o porque simplemente quiero estar X horas al día utilizando mi dispositivo, para que nosotros mismos sepamos qué hacer. Qué fuerte, porque me estoy poniendo a pensar que no solamente el tiempo que pasamos viendo la pantalla del celular, o sea, viendo hacia abajo ahí, sino en una computadora, estás viendo hacia abajo en la computadora, o si usas una tablet, estás viendo hacia abajo en la tablet. O sea, pasamos mucho tiempo viendo hacia abajo. Yo lo que he notado también en las calles es que nos hemos acostumbrado tanto a ver hacia abajo que hay mucha gente que camina, o a veces me descubro yo haciéndolo,
caminamos viendo hacia abajo. O sea, como que se nos está haciendo la costumbre de ya no caminar erguidos, sino tener el cuello hacia abajo. Y eso va agravando todo esto. Claro, realmente estamos viendo, de hecho en consulta, cuando vienen pacientes, empezamos a ver cómo la parte, digamos, baja del cuello o alta de la espalda media, empieza a haber un abombamiento, ¿no?, en muchas personas por las horas que pasan en esa posición, no solo con el dispositivo móvil, sino, bueno, pues como decías bien, Marco, con ordenador, con trabajo. Y súmale, además, otro factor que para mí es bastante importante, que es el estrés, porque el estrés multiplica todo lo demás. Es decir, una persona que sufre ese estrés mantenido un día, otro día, acaba generando una rigidez muy potente en su musculatura del cuello. Y eso, como te decía, multiplica todavía más la gravedad de la lesión y, por tanto, agrava y dificulta la recuperación. O sea, hay otras zonas que se pueden ver afectadas. Lo obvio es el cuello, pero hay, o sea, la espalda también, los hombros, o sea, ¿puede provocarnos dolores en otras partes del cuerpo? Sí, claro, porque al estar sosteniendo con las manos cualquier tipo de dispositivo o manejando una computadora, estamos trabajando también toda la musculatura anterior de los hombros, los brazos, y es muy poco frecuente encontrar personas que trabajen con esa estabilidad. Todo el mundo tiende a caerse un poquito hacia adelante y, por tanto, al meter a otras zonas a trabajar en esas posiciones, lo que estamos provocando es otro tipo de lesiones complementarias que lo único que van a hacer va a ser dificultar cada vez más y agravar más ese síndrome de TEXNEC. Ya. Oye, ¿es cierto o falso? Aquí dice un artículo que estoy leyendo que la cabeza de un adulto pesa entre 4 y 5 kilos, pero que cuando estamos viendo hacia abajo, o sea, como leyendo un mensaje de texto, viendo para abajo, el peso puede aumentar hasta 27 kilos. ¿Nos puedes decir si esto es verdad y cómo lo podemos entender? Sí, es totalmente cierto, dependiendo también de las características de cada individuo. Hay gente que tiene más corpulencia, otros menos, pero entre 25 y 30 kilos suele estar el peso que soporta tu cuello cuando inclinas la cabeza hacia abajo o hacia adelante para leer, y el problema es mantener eso en el tiempo. Realmente es bastante significativo. Cualquier persona que se ponga atado a su cabeza de alguna forma una pesa de 20 kilos, puede ver cómo la gravedad trabaja a favor y claro, es insoportable. Lo único que en este caso, como no llevamos el peso colgado directamente a nivel físico, ese desgaste se va ejecutando con el paso de las horas. Oye, qué fuerte. Ahorita que estamos en la entrevista ya no quiero ni bajar la cabeza para leer los papeles y las notas, porque empiezo a tomar conciencia, hasta me agarro el cuello así de nervios. No sé si a los que están escuchando les está pasando lo mismo, pero ahorita volveremos después de una pequeña pausa a hablar más con Juanma Ortega, que está en Ciudad de México, fisioterapeuta y experto en lesiones de columna vertebral, lesiones de las vértebras, y autor del libro Tu dolor de espalda tiene solución, para que hablemos justamente de soluciones, porque, oye, mensajes de texto, computadora, tablet, leer libros, ver los papeles en la oficina o cualquier otra cosa que haga que bajes tu cabeza, pues hace que la cabeza pese 27 kilos y eso puede traer problemas. Pero ¿cuáles son las soluciones? Hablaremos con Juanma Ortega al volver después de mensajes aquí en Grupo Fórmula. Y estamos hablando de qué sucede con el cuello, con tu cuello, el cuello de texto o el TEXNEC, con nuestro querido invitado Juanma Ortega, autor del libro Tu dolor de espalda tiene solución, fisioterapeuta y experto en lesiones de la columna vertebral, que ha viajado desde España para estar con nosotros en Ciudad de México, presentar su libro, y hoy lo tenemos aquí en el programa. Mensaje de texto, computadora, tablet, leer libros. Juanma, me quedé traumado, ya no quiero bajar la cabeza y me quedé pensando, oye, hasta cuando venimos en el avión o en el camión o en el tren, pues vamos así como que nos recargamos y bajamos la cabeza para leer algo, y son horas y horas que pasamos con la cabeza viendo hacia abajo y soportando 27 kilos. Y yo no quiero que me dé cuello de texto, amigo. ¿Qué hacemos? Bueno, sobre todo, tampoco queremos preocupar en exceso a la población. Lo importante, sobre todo, es que tengamos en cuenta que la vida ha cambiado hacia un uso de tecnologías que nos facilitan para muchas actividades, nuestro día a día, nuestro trabajo, pero lo más importante es saber cómo revertir ese tipo de posturas. Lo más importante, sobre todo, es
ser consciente que cuando mantenemos una postura mantenida, con la cabeza hacia abajo o en cualquier otra posición, tenemos que dedicarle un tiempo al día en hacer justo lo contrario. Es decir, si estamos mucho tiempo con la cabeza hacia abajo, tenemos que dedicarle un ratito, 10, 15 minutos al día, a que nuestros hombros vayan hacia atrás, a que nuestro cuello esté un poquito relajado hacia atrás, tumbados, por ejemplo, en una cama o en alguna posición cómoda, para que pueda ayudarnos a recuperar al día siguiente. Si cada día sumamos, pero realmente no somos capaces de ir descargando cada día, ahí es donde realmente está el problema, porque la clave es que estamos utilizando nuestro cuerpo en contra de la naturaleza, pero hay soluciones. Ajá. Digo, por eso escribiste tu libro, así se llama, Tu dolor de espalda tiene solución. Y ahorita en el corte comercial aquí con los camarógrafos y el equipo de Grupo Fórmula estábamos todos así viendo el teléfono hacia arriba y tratando de no bajar la cabeza, pero pues obviamente no podemos vivir así. Entonces, sí hay solución, sí puedo compensar. A ver, platícanos de las soluciones. Si ya tengo dolores, si ya tengo estos síntomas o todavía no los tengo, ¿cuáles son las soluciones y cuál es la esperanza? Porque imagino que el daño se empieza a ver después no de meses, sino de años de andar con la cabeza hacia abajo todo el tiempo. Lo más importante, sobre todo, Marco Antonio, es que la persona tiene que empezar a cambiar su mentalidad, porque todos corremos cuando ya tenemos dolor, pero hay que anticiparse. ¿Cómo podemos anticiparnos a que aparezca ese dolor, esa lesión? Pues simplemente observándonos un poco cuando pasas mucho tiempo en esa posición, por ejemplo, o en la oficina sentado trabajando, ¿qué te pide tu cuerpo? Tu cuerpo te pide un cambio de posición, todos estiramos, movemos. Pues justo eso es lo que hay que darle a nuestro cuerpo, pero con conciencia. Es decir, todos los días dedícale ese tiempito para que puedas cuidarlo. Porque hay otro tipo de medidas que también son importantes. En lugar de utilizar el dispositivo, como bien tú decías, no hace falta que te pongas con él por aquí arriba, pero sí que hay soportes que te permiten utilizar la pantalla justo a la altura de tus ojos. Eso lo que te va a permitir es que no sea tan grave esa posición mantenida en el tiempo, y tanto ese tipo de medidas como las que tú tienes que ejecutar como responsable de tu propio cuerpo y de tu bienestar son fundamentales, pero todo empieza en el cambio de mentalidad. Hay que olvidarse que el dolor es el problema. Y el dolor simplemente es un síntoma, una señal que tu cuerpo te está enviando de que hay algo que estás haciendo que realmente no te viene bien. Hay que entrar y valorar lo que estamos hablando, qué posiciones tengo que hacer, qué medidas puedo tomar para que no sea tan grave, ponerme un soporte, un elevador, cualquier medida. Pero la responsabilidad principal es del propio paciente. Ok, hablemos de eso, de cómo cambiar nuestro entorno, adaptar nuestro espacio para que el cuello no esté, la cabeza no esté hacia abajo y poniéndole presión al cuello. Entonces, ok, un soporte para el celular, la computadora. Entonces, valdría la pena poner algún adaptador para que la pantalla y el teclado suba. A lo mejor que se me ocurre, tú dime más ideas, pero se me ocurre bajar la silla un poco en el escritorio para que el cuello para que la cabeza no esté viendo hacia abajo y poder ver un poquito hacia arriba. ¿O qué otras adaptaciones? ¿De qué habla tu libro? Cuéntanos. Pues sobre ese tema, lo más importante que tenemos que ser conscientes es de no mantener la misma postura durante muchas horas en el día. Normalmente todos los trabajos hoy en día son muy repetitivos, independientemente de a qué te dediques. Pasas muchas horas en esa misma posición. Hoy en día tenemos la ventaja de que hay sillas que se elevan, mesas que también suben y bajan, hay infinidad de soportes que nos permiten cambiar la altura de pantallas, etc. Pues toda esa herramienta que tenemos a nuestra disposición, lo que tenemos que hacer es utilizarla, y lo que intentamos explicar en el libro, que es lo más importante, es el cambio de mentalidad, cómo el paciente tiene que salir del bucle de solo prestar atención al síntoma y que la solución a ese síntoma es una pastilla o un tratamiento que me hace un profesional. No, la principal solución eres tú. Tú eres la persona que sufres el problema, tú eres la persona que has llegado hasta ahí con tus malos hábitos y con no cuidar tu cuerpo adecuadamente, y tú eres la persona responsable, al menos en un 80%, que es lo que explicamos siempre a nuestros pacientes, para que todo este proceso de reparar un daño corporal salga bien. Si tú eres una persona que no te preocupas por ti, no te va a salir bien, pero ni en este caso ni en muchos otros aspectos de tu vida.
Ya, tú como fisioterapeuta, ¿has visto algunos ejercicios o algo que nos puedas recomendar justamente para ese cambio de posición? Decir, ok, cada 15 minutos o cada media hora o cada vez que estoy consciente de esto, pongo una pequeña alarma y así como hago un minuto, un par de minutitos de meditación, de respirar conscientemente, de estar presente. ¿Algún ejercicio que pueda hacer también que me sirva como estiramiento en la oficina, la gente que trabaja desde su casa, los que pasamos horas aquí haciendo radio también, que es muy parecido? Justo has dado en el clavo y has dicho una palabra, Marco Antonio, que es para mí muy importante: hacer algún estiramiento. La mayoría de personas que llegan a desarrollar no solamente este síndrome del cual estamos hablando del cuello, sino la mayor parte de lesiones de columna, todos destacan por algo, y la mayoría son rígidos, han perdido su elasticidad. ¿Por qué? Porque hoy en día está muy instaurado que hay que trabajar fuerza, hay que hacer deporte, pero realmente esa característica fundamental de nuestro cuerpo, que es la parte elástica, para que nuestro músculo se pueda elongar y volver a su posición y que nos permita movernos con fluidez, si no lo trabajas a conciencia, no vas a conseguir estimularlo. Por tanto, recibimos muchos pacientes que organizan su tiempo en 25 minutos, en 30 minutos, cada cierto tiempo me levanto y me cambio de posición, ya, pero no es suficiente. Esos 5 minutos que paras, esos 2 minutos que paras, mi consejo es que te dediques a hacer estiramientos. Si trabajas, por ejemplo, en una posición como estamos ahora sentados, de tus piernas. Sube una pierna encima de una silla, de una mesa, estate ahí un minuto, cambia la otra pierna, súbelo, trabájalo, intenta llevar tu talón flexionando tu rodilla hacia el glúteo para que te permita mover esa cadera, mover esa rodilla, que en tu día a día pasa muchas horas en posición mantenida y tienes que sacarla de ahí. Por eso recibimos muchos comentarios de pacientes, de personas que nos escriben un correo: yo me levanto en la oficina, voy al baño, voy a por un café. Ya, pero no es suficiente. Se queda corto ese cambio de movimiento. Es muy básico. ¿Nos puedes dar algunos movimientos específicos para cuando tengamos un break de un par de minutitos específicamente para el tema del cuello? Claro que sí. Y es muy sencillo. Simplemente, estando en la silla de la oficina, no hace falta ni que te levantes, para evitar, por ejemplo, la carga de hombros, de cuello. Cógete tu respaldo de la silla, empieza aquí atrás, cambia tu posición. O sea, manos hacia atrás. Claro. Para describirlo, porque la mayoría están escuchándonos en radio, no te pueden ver, pero entonces poner las manos atrás del respaldo. En el respaldo como de la si quisieras silla. Abrazar el respaldo, pero de espaldas. Eso es. Ok. Según estás sentado, es como decíamos antes, Ajá. cambiar la posición que llevas todo el día. Tú todo el día pasas con tu teclado, con tu dispositivo hacia adelante. Lo que no hacemos en todo el día es ir hacia atrás. Entonces, simplemente coge tus brazos, llévalos atrás, sujeta tu respaldo de la silla, saca pecho. Ahí puedes incluso aprovechar para hacer algún tipo de meditación, de relax, con respiraciones que te ayude a abrir y cerrar tu caja torácica. Te ayudará no solo con el cambio de postura, sino incluso si utilizas esa herramienta como respiración, bueno, a que tu rigidez, tu estrés no sea tan intenso durante tantas horas al día. Ajá. Y sería también levantar la cabeza. ¿Se valdría, por ejemplo, levantar la cabeza y hacer así como que te está hablando la Virgen y hacer círculos como para cambiar la postura del cuello? ¿O sin círculos? Personalmente, prefiero no utilizar esos círculos y simplemente a lo mejor coger tu mano, llevar un poco con cierta tensión hacia un lateral, hacia el otro, acompañarlo, como te decía, con los brazos atrás, porque cuando tú, que tengo aquí mi hernia, que viene siempre conmigo, en el momento que tú llevas tu posición hacia atrás, empiezas a hacer que las piezas que sujetan a esas estructuras como los discos, músculos, etcétera, que son las vértebras, puedan chocar entre ellas y generar algún tipo de desgaste. Personalmente, hacia atrás, solamente aconsejo tumbarte, por ejemplo, en una cama y sacar la cabeza un poquito hacia atrás, pero en una posición estática. No empezar a hacer esos giros, como decías, mirando a la Virgen, porque en ese momento puede ser que la Virgen no te acompañe y te generes un problema de mayor gravedad. Ok, entonces ver hacia arriba no, pero nada más abrazar la silla hacia atrás y mover la cabeza hacia la izquierda, hombro izquierdo, hombro derecho. Oye, la gente que va manejando, porque tú sabes que la radio hoy en día, pues la mayor parte de la gente que nos oye, o mucha gente nos oye manejando y dice, oye, pues mi carro no está tan grande y no puedo meter las manos hacia atrás. ¿Cómo le harían los que van manejando y que van en el alto? Y hay mucha gente que se la pasa pues horas y horas manejando.
Lo primero y lo más importante es que no suelten el volante, fundamental para evitar que acaben otros conductores, bueno, peor que ellos. En ese caso... Bueno, pero en el alto, sí, en el tráfico. En ese caso, ahí es donde quería llegar contigo. Tienen que parar y en ese momento simplemente, hasta incluso dentro del vehículo, pueden hacer la misma posición que decíamos de brazos, pero es que incluso echas el asiento un poco hacia atrás y simplemente te vienes hacia atrás y de repente aparece aquí tu pie. No te alejes del micrófono, amigo, porque no te oímos nada. Perdón, quería subir el pie encima de la mesa. Si te subes el pie, no te ven. pones el pie encima de la mesa de la oficina con la pierna estirada, pones el pie encima del volante de tu vehículo echando el asiento hacia atrás y simplemente con eso estás estirando también tus piernas. Ahí lo que vas a proteger sobre todo es tu zona lumbar. Y luego se pone la luz verde y te agarran en posición de rana. O sea, depende del embotellamiento. Pero bueno, entonces, oye, ¿tu libro dónde lo encontramos, mi querido Juan Ortega? Bueno, pues principalmente lo puedes encontrar en México en librerías, lo puedes encontrar en Amazon, que también está disponible, y en los principales puntos de venta online, para que, bueno, pues cualquiera que quiera aprender un poquito más sobre ese cambio de mentalidad que decíamos, sobre esa forma de entender que el dolor no es tu enemigo, sino es una señal que ha venido a indicarte que algo en tu cuerpo no funciona bien y que algo tienes que cambiar en tu posición del día a día para recuperar esa armonía, ese equilibrio que tu cuerpo necesita. Muy bien. Juan Ortega, el libro se llama Tu dolor de espalda tiene solución. ¿Y tú vives en España normalmente, en Madrid, en Barcelona? ¿De qué ciudad nos visitas? Cuéntanos. Yo en España trabajo y vivo entre Extremadura y Madrid, que es donde tenemos consultas presenciales para atender a pacientes, pero también estamos trabajando, gracias a la tecnología y a la unidad de rehabilitación online, con pacientes de todo el mundo. De hecho, tenemos también ya muchos pacientes. Sí, tenemos muchos pacientes mexicanos, colombianos, chilenos, e incluso también en la parte de Estados Unidos, en Los Ángeles, Miami, etcétera. Muy bien. ¿Y te encontramos en redes sociales como Juanma Ortega, así tal cual? Sí, me puedes encontrar directamente, por ejemplo, en Instagram, juanma.ortega1, o más fácil, en mi página web www.elmecanicodelcuerpohumano.com. Ahí encontrarás todas las redes en un solo clic y te lleva directamente a la que prefieras. Muchas gracias, Juan Ortega, autor del libro Tu dolor de espalda tiene solución, ya a la venta en México y en el mundo. Un abrazo con cariño desde Mérida, Yucatán, hasta Ciudad de México.